La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La conferencia, la charla que vamos a tener hoy, miraré de que sea breve. He puesto solamente una hora, pero podríamos estar hablando días enteros sobre ello. Yo pediría que para que ustedes, los que quieran ampliar información, puedan hacerlo perfectamente, que empleen 30 segundos en coger papel y un bolígrafo, un lápiz, para apuntar la referencia al que le voy a dar. Porque tengan en cuenta que vamos a hablar de falsificaciones. Al hablar de falsificaciones, estamos hablando de todo tipo de falsificaciones. Hay falsificaciones de alimentación. 6 alimentos falsificados que usted compra normalmente sin saberlo. Se falsifica todo. Tenga en cuenta que yo, desgraciadamente, como he sido un buen viván, me ha gustado comer en buenos restaurantes, a mí me han dado rape dentro de una concha de un animal exquisito, como es la langosta. Lo he sabido identificar y he dicho, escuche, yo he pagado langosta. Pero estas falsificaciones no son las que más nos interesan. Tengan en cuenta que habrán visto que hay muchos tipos de peritos. Una diferencia de un perito a otro perito es la normativa y la legislación que existe en cada una de las ramas y de los temas. Alberto, lo que más se falsifica, ¿qué es? ¿Podrían ser los medicamentos? Si sabemos que se falsifica la comida, que va contra la salud, pues también podría ser los medicamentos sin ninguna clase de problema. ¿Qué quiere decir sin ninguna clase de problema? Pues que en medicamentos se falsifican y que hay una legislación importantísima sobre la falsificación de medicamentos. Hay toda una legislación de medicamentos falsificados. Y claro, esto entraña grandes riesgos para la salud. Verdaderamente hay legislaciones para toda clase. Quiere decir que dentro de las falsificaciones, saben ustedes que existen las patentes, las marcas, los derechos de propiedad intelectual. Existen un montón de reglamentos y leyes que marcan cada una de las falsificaciones que hay. Hay hasta programas informáticos que detectan si usted ha plagiado un escrito o un libro, compararlo uno con otro. Tengan en cuenta que la falsificación es una parte de la experiencia que tenemos dentro de todos los mundos que se hacen. ¿Qué quiere decir? Estábamos hablando de medicamentos. Un medicamento tiene un departamento de investigación que, por la combinación de ciertos productos, crean un medicamento que ven que da unos resultados determinados para ciertas malaltías. Entonces, estas enfermedades son tratadas por medio de esta medicación y otro laboratorio dice, hombre, si yo lo hubiese inventado, este tiene un mercado magnífico. Durante unos años, este señor que ha hecho el invento tiene la propiedad industrial de él y lo fabrica tan solo él. Pero cuando han pasado estos años ya salen los genéricos. ¿Qué es el genérico? Como usted ya no tiene la propiedad, cualquiera puede fabricar lo mismo. Pero, ¿qué pasa? Que estos genéricos, estas copias de los medicamentos originales que han sacado en los laboratorios, llevan un estricto control de sanidad.
las diferentes sanidades, departamentos de sanidad de todo el mundo llevan un control. Y entonces le miran si usted ha puesto todos los ingredientes, lo ha puesto todo, si tiene los resultados, si no ha cambiado unas proporciones y pueden ser perjudiciales, y se lo autorizan. ¿Cuándo es una falsificación? Cuando no pasan estos controles y te lo venden como si fuese el medicamento del laboratorio original. Pero no tan solo pasan los medicamentos. Ten en cuenta que una de las cosas en las cuales yo más he disfrutado ha sido con la falsificación de coches. Usted dirá, ¿pero un coche se puede falsificar? Sí, sí, tengan en cuenta que han desarticulado bandas con falsificaciones de coche. Y tengan en cuenta que cada cosa que les enseño, estamos hablando de que llevan un montón de papeles. Tengan en cuenta que hay un mercado de falsificaciones que, claro, no van a falsificar un coche que no tenga mucha importancia, falsifican grande el coche. Y a mí es un mercado que me ha gustado mucho porque los más falsificados, claro, son los más caros. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que compra el coche falsificado. No porque sea más barato, sino por las innovaciones que le han puesto. Yo el otro día vi por YouTube un vídeo de un señor que quería regalarle en Estados Unidos un coche a su hijo y dijo, bueno, yo este coche en mi vida era un Maserati, lo pueden buscar usted. Y compró una impresora y se puso a hacerle a su hijo el Maserati que quería su hijo para cuando se graduase, pero pidió que el hijo le ayudase a hacerlo. Buscaron por todos los sitios, piezas de segunda mano, cosas, y es un coche que funciona perfectamente. Es una maravilla. El hombre se lo ha hecho él mismo. Como se lo ha hecho para él, yo estoy seguro que la casa Maserati no le ha puesto ninguna demanda. Tengan en cuenta que hay coches en Inglaterra que se compran por kit y usted se lo monta y depende del dinero que tenga, se lo tapizará en piel o no se lo tapizará en piel. Tengamos en cuenta que el mercado de la falsificación es amplísimo. A mí, dentro de los coches hay una cosa importante que son las falsificaciones de documentos, falsificaciones de matrícula, falsificaciones de número de chasis, falsificaciones de los tags por los kilómetros que hacen los camiones. Hay millones de falsificaciones, sobre todo en documentos. Tengan en cuenta que dentro de los documentos es un tema de los importantes. A ver, hemos tocado medicamentos, tocamos coches y ahora vamos a ir a documentos. Falsificación de documentos de seguridad. ¿Qué es? La documentación, igualmente que la moneda, igualmente que los pasaportes, igualmente que los permisos de conducir, los permisos náuticos, se falsifican normalmente. Normalmente. No es difícil con las tecnologías actuales hacer buenas falsificaciones. Yo espero de que vayan tomando nota para ustedes buscar toda esta documentación, que tengan en cuenta que para poder hablar de estos temas son más de 1000 páginas que tenemos. Claro, todo eso tengan en cuenta que cuando hablamos de
de un tema que les estoy hablando, estamos hablando de multitud de páginas en las cuales les explican todo. Por eso digo que vamos a resumir para que sea más interesante la conferencia, pero tengan en cuenta que sobre todo en documentos es donde yo he detectado más cantidad de falsificaciones. ¿Qué quiere decir? Miren, el último tema que vamos a tocar y que vamos a tocar con más profundidad es la falsificación de obras de arte. Tengan en cuenta de que se habla de que en todos los museos hay muchas obras de arte falsificadas. Yo les puedo decir que sí que hay obras falsas, pero hay muchas mal atribuidas, que no quiere decir que sean falsas, sino que los expertos, los connaisseurs de art, no han sabido clasificarlas adecuadamente. Entonces, lo que nos encontramos muchas veces son los documentos de autenticidad de un connoisseur de art falsos, los certificados de autenticidad falsos. Entonces, los documentos es una de las cosas que más se falsifican. Se falsifican DNIs, se falsifican carnets de llevar vehículos, marinos, terrestres, se falsifican moneda. La moneda es muy importante. Tengan en cuenta que no sé si sabrán que los primeros que legislaron sobre la falsificación de moneda ya fueron los romanos. Tengan en cuenta de que, no sé si ustedes están interesados en la pintura, habrán visto que hay cuadros que han marcado una época, las Meninas, pero casi no han sido hechas de diferentes maneras desde la perspectiva de diferentes artistas, en todas las épocas. En todas las épocas. Hay una cuestión porque se han repetido ciertas pinturas y ciertas esculturas en muchas épocas y por muchos artistas. Un buen artista normalmente va a una escuela de dibujo, una lonja, a un sitio a aprender, a una escuela mayor para aprender pintura con las diferentes técnicas, el acrílico, el pastel, el óleo, la acuarela. Pero cuando hacen el aprendizaje, los modelos que le ponen normalmente son no modelos de personas, sino que ponen estatuas de copias de artistas o láminas de copias de otros artistas para ver si usted interpreta bien. Entonces, normalmente le puedo decir que quizás un 50% han hecho, sin quererlo, a ver si me entiende, copias de otras obras de arte que pertenecen a unos artistas. Todos los artistas se han basado en mirar la naturaleza. Y la naturaleza nos ha hecho un árbol, una roca, un cielo maravilloso. En diferentes momentos va cambiando según la perspectiva de donde mire usted el árbol o el roca. Y esto mismo lo puede haber visto usted como artista y 100 artistas más, que cada uno ha expresado con su colorido, con su punto de vista, con su perspectiva, ha sacado la misma figura vista desde diferentes ángulos. Esto sería una falsificación, no, porque no lo ha firmado como si fuese el artista original. Entonces, tengan en cuenta que los documentos, hay algunos de ellos que son verdaderas obras de arte. Podían ser los sellos, las estampillas, podían ser los billetes de circulación normal. Todos ellos, si ustedes los miran, son obras de arte de un
trazado, de un dibujo, de una perfección, lo ha hecho un gran artista. Y claro, esto se falsifica porque tiene un valor. No falsifico un billete de 100 euros. Falsifico 1000 billetes de 100 euros o 100.000 billetes de 100 euros. Porque tengo la plancha, tengo el papel, tengo la tinta, tengo el método y voy fabricando. Pero esto es falsificación y está regulado. Como los derechos de la propiedad intelectual, como los derechos de la propiedad artística también están regulados y protegidos por la ley. Tengan en cuenta que si ustedes van y compran un cuadro, no pueden sacar fotocopias de este cuadro y venderlas. Tiene que tener un permiso del artista. Entonces, todo esto son cosas que hacen que haya muchísimas falsificaciones, muchísimas copias, de todo. Esto quiere decir que el principio de la conferencia era claro. Tipos que existen de falsificaciones. Todos. Cualquier cosa se puede falsificar. Para hacerse una idea, yo llevo unas gafas que no sé ni de qué marca son, sí que les puedo decir que ahora que me las he quitado he visto que los cristales están sucios. Esto seguramente un señor lo tiene patentado porque dicen que se caen al suelo y no se rompen. Yo no las voy a tirar al suelo. Vale, este señor tiene una patente, pero ¿saben ustedes que yo puedo hacer exactamente iguales con una impresora 3D? Esto es una de las evoluciones que va a traer la sociedad actual. Hay programas de copia absoluta de cualquier cosa y se pueden hacer reproducciones. ¿Qué quiere decir eso? Pues esto nos llevará en muy poco tiempo, nos llevará a que no hayan recambios de piezas, que se hagan todas por 3D. ¿Por qué? Porque si yo tengo que coger estas gafas y tengo de tener los tornillitos y tengo de tenerlo todo, por si se rompe una, tener la pieza para cambiarla, es más barato cambiar la gafa entera y aprovechar tan solo los cristales. Pero en caso de que fueran de un precio determinado, hicieran falta para una cuestión determinada, todo lo que es las varillas, el tal, lo podríamos hacer en 3D. Pero habría una cosa, si esto lo comercializábamos, iríamos contra la propiedad industrial de este señor, del señor que las diseñó, que las hizo. Tengan en cuenta de que existen normas y leyes para todo. Estamos en una sociedad en la cual hay más normativas, más normas y más leyes que arenas hay en el mar o estrellas en el cielo. Se inventan normas para todo. Vamos a ver, hay una normativa sobre huevos. Ah, bueno, sí, hombre. No, no. Es que según si es de gallina, si es de paloma, si es de gallina blanca, si es de gallina ponedora, si es de gallina de la India, si es de pato, si es de tal, hay normativa para todo. Medidas, color. Existen normativas de verdad para todo. Entonces, claro, falsificar un huevo sería muy difícil. Pero hacer con productos químicos las propiedades alimenticias que puede tener un huevo, o que puede tener la leche, o que puede tener una mantequilla, esto se puede hacer. Hay mantequillas vegetales, que no son animales. Tengan en cuenta de que todo se puede manipular. Y toda esta manipulación lleva una patente, lleva una marca, para que un perito lo pueda buscar y defender. En falsificaciones se falsifica todo, todo, todo. Yo me encontré en Gambia hace unos años, bueno, bastantes años, con que tuve de ir a un sitio de suministros de medicamentos a comprar aspirinas. Y me dieron unas aspirinas que no eran de Bayer, ni que pusiera G. Bayer, porque se deshacían así.
en vez de poder tener, sabe usted que la aspirina Bayer de hace 30 o 40 años era dura, la tenías casi de masticar si te la querías tragar o la tenías de disolver en agua, se deshacían así. Una falsificación, una aspirina con lo barata que es. Pero allí no les llegaba. Allí un señor pues, cogió y recogía cajas seguramente de las aspirinas y las rellenaba con lo que él creía que tenía de poner dentro. No lo sé. Entonces, teniendo en cuenta que se falsifica todo, lo que vamos a mirar son qué son las cosas interesantes de falsificar. Hombre, interesantes de falsificar actualmente la moneda. La moneda sí, porque claro, si tienes una plancha, tienes el color y tal, son interesantes. ¿Interesa falsificar efectos timbrados? Actualmente ya el timbrado se hace a máquina. Fíjense que los coleccionistas de sellos y efectos timbrados ha bajado mucho. Antes la gente viajaba poco y si cogías de ciertos países los dibujos de las aves de allí, de los parques naturales, de las ciudades de allí, te hacían ver parte de la historia. Con las enciclopedias de viajes, con todo el ha ido a menos. Tuvimos a Foro Filatélico y otros que hicieron que un gran negocio con los sellos parecía que tenían un auge, pero todo era falso. Sí que le puedo decir que tienen un valor y que hay coleccionistas que siguen coleccionando y por suerte hay nuevos coleccionistas que salen. Entonces, fabricar sellos, dependiendo de algunos, valdría la pena. Valdría la pena. Otros no. La moneda siempre es interesante. Tengan en cuenta que actualmente se están clonando, que es falsificar, tarjetas de crédito. Es sacar un duplicado de usted y si tienen el número van haciendo operaciones a su cargo. Existe un mercado de tarjetas clonadas y robadas. Estamos hablando de delitos de falsificación. Una tarjeta Visa o de otra entidad clonada es una falsificación de la tarjeta. Tengan en cuenta que la delincuencia va por delante de todos los peritos y de todos los técnicos. Porque nosotros, un perito inmobiliario no puede falsificar una casa. Un perito de arte sí puede falsificar un cuadro, porque sabe lo que va a ir a buscar otro perito para saber si es una falsificación o no. Un perito de moneda sabe los colores y las medidas de seguridad que tiene de tener, que normalmente lo que falsifican pasaportes, que también llevan la mayoría llevan medidas de seguridad, y DNIs, también falsifican moneda. Es fácil, es fácil. Es fácil, pero tengan en cuenta que es muy peligroso porque está muy perseguido. Claro, aquí lo que tenemos que pensar es cómo se persigue todo lo que es la falsificación. Y tengan en cuenta que se falsifica ropa, se falsifican bolsos, se falsifican relojes, se falsifican de todo. ¿Por qué? Pero Alberto, si yo hago un reloj magnífico y pongo que es un reloj, que es un Rolex, la marca está protegida. Es una falsificación porque usted está diciendo que es un Rolex. Pero es que el Rolex nunca ha fabricado un reloj como ese de 4 pisos que tengo yo. Póngale otro nombre, póngale Relox, no Rolex. Porque está dando la importancia de una marca que ya está consolidada en el mercado con el invento que usted ha hecho de este de 4 pisos. Entonces, tengan en cuenta que hay reglamentos y leyes para todo dentro de lo que son copias y falsificaciones. Pero, igualmente que una copia de un Louis Vuitton, usted está utilizando varias cosas
que no es una copia para su uso personal, sino que está utilizando el nombre, la marca y el prestigio de una marca, no tiene nada que ver con un cuadro. Con un cuadro no tiene nada que ver. Con una litografía no tiene nada que ver, pero también está falsificado. También hay falsificadores. Tengan en cuenta de que, imagínense, de que nosotros no vamos a falsificar moneda, ni medicamentos, ni vamos a coger al Louis Vuitton, ni vamos a coger al Rolex. ¿Vale? Vamos a falsificar una pieza de algo para nuestro uso. No lo podemos fabricar. Vemos un diseño y se puede hacer. ¿Qué pasa? No sé si ustedes se fijaron que hace muchísimos años atrás había unas revistas técnicas, por ejemplo, el Burda. Burda era una revista de diseño y patronaje, en la cual le decían que tal vestido se hacía con estos patrones, se hacía de esta manera, usted copiaba los patrones con sus medidas, se lo cortaba una ropa parecida y se hacía una ropa parecida a la que hacía la Chanel. No había problema. Era hacer unos patrones sobre unos modelos. Usted le estaba copiando, pero no ponía Chanel ni ponía el logo Chanel. Esto quiere decir, yo puedo ir al Museo del Prado mañana y pedir permiso para sacar una copia de un cuadro. Me voy a la librería, compro la lámina para ver verdaderamente tal y en casa hago una copia, para mí, porque quiero tener esta copia de este cuadro hecho por mí. Copiaré todo, menos la firma. La firma no la voy a copiar. ¿Me quedará mejor o peor? Actualmente hay técnicas para hacerlo casi clavado. Alberto, ¿qué son los pigmentos? Bueno, un perito en falsificaciones conoce los diferentes tipos de pigmentos que han existido en cada época. No lo que ha hecho un artista determinado en un sitio determinado para un cuadro determinado. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver. Usted tenga en cuenta que los artistas no trabajaban en su estudio. Habían artistas que mañana estaban en Italia y pasado mañana estaban en Grecia y al cabo de 3 meses estaban en la India. Yo recuerdo cuando fui al Taj Mahal, que vi aquella piedra tan preciosa, aquel mármol blanco con aquellas incrustaciones, y me dijeron, es que los indios sabemos mucho. Dije, no, perdonen, es que para hacer el Taj Mahal ustedes trajeron una serie de artesanos italianos que les enseñaron a hacer dentro del mármol los trabajitos para poner piedras preciosas. No es un invento indio, es un invento italiano. Entonces, pero ellos ya se quieren atribuir que lo han hecho ellos. Entonces, esto ocurre en todo. Los pintores iban cambiando y si se les terminaba un pigmento, utilizaban el pigmento, las aguas y las claras de huevo y todo de aquel sitio, no de su estudio en Florencia. Ellos sí que cuando se trasladaba un pintor de una ciudad a otra, de un reinado a otro, de un sitio a otro, un ducado, llevaban un carretón con las cosas necesarias. Pero dependiendo del trabajo tenían de utilizar cosas nuevas, pigmentos nuevos, sistemas nuevos para hacerlo. Tengan en cuenta de que falsificar cualquier cosa con unos buenos químicos, con unos buenos ingenieros, con unos buenos técnicos, se puede falsificar cualquier cosa. Porque una falsificación no es nada más que una copia de una cosa ya existente. Tenemos de pensar que los fenicios, los griegos,
ya falsificaban. Y en esto hay una cosa que por eso les he dicho, que buscasen papel y bolígrafo para apuntarse el nombre. Onomacrito. Onomacrito. Este es uno de los primeros falsificadores que nos han llegado de la historia. Pero tengan en cuenta que existen muchísimos. Tengan en cuenta que dentro de la falsificación de obras de arte se mueve, le podría decir que tanto dinero como más dinero que con la trata de blancas y tanto dinero como en armamento o tanto dinero como en drogas. Pero en obras mayores, de artistas consagrados. Ellos se falsifican. Tengan en cuenta que les he hablado en un momento determinado de la charla de las impresoras 3D. Si ustedes buscan por internet, verá que se han hecho dos Rembrandts con impresoras 3D. Dos Rembrandts con un programa informático en el cual estaban todas las características de pintura de Rembrandt, estaban todas las firmas, las diferentes perspectivas que él utilizaba en pintura, no en grabado, estamos hablando de pinturas, se han hecho dos pinturas, y cogiendo todo esto, con este programa, seleccionamos una serie de parámetros. Primero hicimos un cuadro, y es un nuevo Rembrandt. El colorido, la perspectiva, todo, él como si lo hubiese pintado él. Podría estar colocado en cualquier museo como un nuevo Rembrandt. Teniendo este programa informático, que verdaderamente es de locura lo que costó, y los técnicos, chapó, magníficos, porque fueron cogiendo todos los temas que se le fueron diciendo los técnicos para que pudiese hacerlo. Esto es decir, no queríamos comprobar si se podía falsificar. Queríamos hacer un catálogo razonado de todas sus obras para ver las que había hecho y para ver las diferentes perspectivas que hubiese podido hacer otra obra parecida. ¿Qué quiere decir? Muchos artistas vendían un cuadro y le pedían un cuadro igual otra persona pagándole. Ya hay artistas que del mismo tema han hecho 3 cuadros, 5, 10 del mismo tema, porque es lo que le pedía al cliente. Y un artista vive de lo que le encargan y de lo que le pagan. Pero todos son hechos por el mismo artista. Esto es decir, que era diferente perspectiva de un mismo cuadro visto. Y queríamos ver todo lo que se podía hacer. Con la impresora 3D, teniendo en cuenta que se le puede poner cualquier tipo de soporte, cualquier tipo de pigmento, cualquier tipo de material, hicimos la prueba también de los colores. Perfecto. Y el segundo, todavía fuimos más lejos, porque el segundo lo que hicimos es restaurar perfectamente una tela de la época y hacerlo sobre una tela de la época, una vez restaurada perfectamente. Es decir, que tanto el lienzo como la pintura como los pigmentos es perfecta, teniendo en cuenta que son temas completamente diferentes, pero sí que hemos puesto un sistema en los cuadros que se puede ver que es un collage de diferentes perspectivas de los cuadros que él ha hecho. Es decir, la pipa, el tal, se ha puesto el mismo tipo de pipa cambiándola un poco más larga. Se han hecho más o menos un sistema parecido. Entonces, lo que tenemos de pensar que de falsificar, de tipos de falsificación, existen de todos los tipos. Pero
que tenemos de mirar lo que es una falsificación y lo que es una copia. Usted puede copiar un Lamborghini y hacerse usted un Lamborghini. Si después le dan los permisos para circular, usted circulará en un chasis que pone Lamborghini. Quizás el motor sea un motor Renault o sea otra cosa, pero funcionará. Pero Alberto, para hacerlo bien y venderlo, hombre, tendré que buscar a alguien bastante tonto, porque la documentación me la darán de industria conforme que es un prototipo hecho por mí. ¿Y si lo quiero hacer una buena falsificación? Bueno, miraremos si hay alguno en el desguace en algún sitio y recuperaremos la documentación. Y ya tenemos una documentación auténtica con un Lamborghini no, cambiaremos el número del bastidor y lo venderemos como auténtico. Miren, no es difícil, pero claro, un Lamborghini, no lo haremos en un 600 por el precio que vale. Tengan en cuenta de que lo que tenemos de pensar que todo, fíjense, hemos buscado una documentación para buscar una documentación original de que es un Lamborghini. Y hemos cambiado el número de bastidor para que coincida con esto. Esto es decir, estamos haciendo una falsificación porque lo queremos vender como auténtico, no como un prototipo, no como un coche hecho de kit. Queremos estafar. Cuando vamos a tener un ánimo de lucro es cuando podemos decir que es una falsificación. El ánimo de lucro es vender una droga y lo que servirse en polvos talcos o bicarbonato. Oye, que esto, mira, esto es un polvito y es azúcar. Y no es cocaína, ¿vale? Esto es verdaderamente la falsificación. Que la falsificación viene también como adulteración de las propiedades químicas, claro, todo eso. Por eso os digo que cada perito sabe su reglamentación y su norma según el mercado. En falsificaciones de moneda, os puedo decir que está muy perseguido, hay muchos que han cogido, muchos que no han cogido. En falsificación de pintura hay muchos que son mal atribuidos, otros que son copias, pero los que se venden como originales, los conocers de art saben más o menos por dónde andan, porque el mercado es uno. Quiere decir que hay una serie de personas en el mundo, Estados Unidos, Japón, Asia, algunos países europeos, que tienen brokers de arte. El broker de arte se dedica a comprar y vender, pero tiene contactos con todos los conocers de arte para saber lo que les entra, lo que les sale, para tener esta información pagan. ¿Qué quiere decir? Bueno, me trae a mí a tasar un cuadro, yo hago la tasación y quizás me llama mi amigo Ernesto y me dice, Alberto, ¿tienes algún Dalí? Mira, me han entrado ahora un Dalí dudoso, pero mira, te paso lo tiene tal persona, si tú quieres tratar con él porque tienes una persona que lo quiere comprar, sabes que lo tendremos de llevar posteriormente a la Fundación Dalí, ¿me entiendes? Para que nos den el certificado, se lo presentamos a tal persona y nos lo dirá, pero si quieres tener la exclusiva, míralo. Pero no soy yo, son miles de personas que tasamos pintura, que tasamos cuadros. Y después hay los que conocemos las falsificaciones también. Y hay después los concerts de art, que son los que hacen las certificaciones y saben dónde es conseguir el certificado de autenticidad. Entonces, claro, estas falsificaciones que funcionan por el mundo, que funcionan muchísimas, los brokers se enteran por un lado o por el otro, porque cuando alguien quiere comprar una obra de arte de cierto valor crematístico, estamos hablando que hay cuadros que se han llegado a pagar 180 millones y un cuadro de un buen artista
Normalmente de 1 a 2 a 3, 4 millones se pueden pagar. Como es lógico, el señor que va a invertir para quedarse un cuadro de 3 o 4 millones busca a su connoisseur de art, busca a su técnico en falsificaciones, busca a su tasador de pintura y prefiere mal pagarle 10.000 euros y no quedarse con una cosa falsa que gastarse 1 millón, como es lógico. Entonces, todos los grupos de compra de obras de arte tienen sus expertos que antes hacen el estudio de esta obra de arte para saber si es auténtica, si es falsa, si tiene toda la documentación. En eso también tenemos que ir con mucho cuidado. Dentro de las falsificaciones, muchas veces nos traen un cuadro con un certificado de autenticidad y lo que es falso es el certificado, no el cuadro. Porque el cuadro quizás el señor no se ha querido gastar 50 o 60 o 100.000 euros en sacar el certificado y un amigo avisado ha dicho, mire, yo tengo un certificado de tal señor que dicen que el mío es auténtico, te sacas una fotocopia de calidad y te lo pasas tú. Tengan en cuenta que tenemos que ir con mucho cuidado con eso, porque una copia no tiene ninguna clase de problema. Usted puede copiar todos los cuadros de los grandes artistas, de Picasso, de Rembrandt, de quien usted quiera. Usted puede sacar copias y tenerlas todas en su casa. El problema nos vamos a encontrar con una cosa, porque esto ya me he encontrado en varias ocasiones, que usted tenga la desgracia de perecer y sus herederos, sabiendo que usted era un hombre de talento y un hombre con posibilidades, se crean que son auténticas y las quieran vender como auténticas. Tan solo tendrán un problema, que cuando vayan un perito en falsificaciones o en pintura artística, al hacer el estudio de la procedencia de estas obras, las encontrarán en museos que el de donde usted las ha copiado. Claro, ¿cuál es el auténtico? ¿El que usted tiene en su casa o el del museo? Pues yo diría que es el del museo. Entonces, estos señores, herederos, pagan un dinero para ver si son falsos o son auténticos. Cuando se le dicen que no es falso, porque además está muy bien hecho, y además él lleva la firma, pone Goya, y tiene las microfirmas. Entonces, magnífico. El heredero dice, hombre, me he gastado 100.000 euros y me han dicho que es falso. Yo creía que valía 5 millones. Lo siento por usted. Pero nada menos los técnicos estamos para esto. Estamos para mirar. Entonces tengan en cuenta que una copia no tiene ninguna clase de problema en que usted la tenga en su casa. Una reproducción tampoco. Porque si ustedes van a cualquier museo actualmente del mundo, puede comprar reproducciones de la mayoría de cuadros que tienen. Siempre que no sean cuadros que se los hayan dejado otras galerías, que se los hayan dejado otros museos. Pero tienen reproducciones sin ninguna clase de problema. De manera que comprar una reproducción de un cuadro no hay problema. Tengan en cuenta que hay pintores en todo el mundo y artistas en todo el mundo y escultores que cuando hacen una obra, los derechos de reproducción ya los venden ciertas empresas que se dedican a comercializar las reproducciones. Comercializan la reproducción porque si usted compra el cuadro, el propietario del cuadro, no de los derechos de autor, el autor ha podido vender los derechos de reproducción de este cuadro a otra empresa y esta empresa que hace la reproducción la puede hacer de muchas maneras. Hay reproducciones que se hacen por el sistema italiano de Wood. El sistema de Wood es un sistema en el cual se imprime con gruesos de pasta que parece que sean pinceladas.
Es un sistema que se hace con 3 tipos de plancha y una de ellas lleva unos barnices muy gruesos que parecen pinceladas. Como es una plancha, como una plancha litográfica para sacar cuatricomías o tricomías, es igual, se ven unos gruesos y usted lo mira y dice, "Uy, por esto no es impreso, esto se ve relieve, esto está pintado". Hay reproducciones buenísimas. Y como tienen uno el derecho de autor, que lo ha vendido el autor, este señor, y un contrato, usted no puede reproducir una reproducción. Usted puede copiar una reproducción, que es lo que hacen la mayoría de copistas. Los copistas lo que hacen es, sobre una reproducción, que puede ser de una fotografía, de donde sea, hacen la copia exacta de la obra que está expuesta, de la obra de arte. Tengan en cuenta que encontrarán a muchos artistas, a muchos pintores, que le dicen, envíame una fotografía y te hago un cuadro. Lo tienen suficiente. La maestría la tienen ellos en sus manos. Las tienen que lo ven. Es igual que usted diga, es que cogen un retroproyector y lo ponen sobre la tela y van siguiendo. Perdón. Pruébenlo de hacer ustedes y verán que les quedan unas chapuzas tremendas. Un artista no es un charcutero, es una persona que sabe utilizar sus instrumentos, la pintura, el lápiz, la acuarela, magníficamente. Pero esto que hace este señor, ni que utilice para sacar la representación una fotografía, ni que utilice para sacarlo un retroproyector. Es su mano la que hace y es una obra original de este artista. Es original y única de este artista. Original y única. Emplee el sistema que emplee. Mire, yo tengo la suerte de tener un conocido que es el mejor y será el mejor identificador de obras de un artista, exactamente de casas. Yo sé que él ahora me debe estar escuchando. Vamos a hacer que sea el mejor que exista con Casas. Pero él, ¿qué ventaja tiene? Que sabe perfectamente que Casas utilizaba la fotografía para sacar sus coches, para sacar sus cosas, y después con esta fotografía la ponía donde él quería. Hacía un collage. La idea de aquella fotografía, de aquel cielo, de aquel instante, la había dejado recogido con una fotografía que después él en su cabeza veía dónde lo tenía de colocar para tener una obra de arte magnífica. No tiene nada que ver de él copiaba. Como usted si va al campo y pinta un amanecer, él está copiando el amanecer. No se inventa usted un amanecer con 7 lunas y 8 soles que salen a la derecha con unos animales estrambóticos. Usted no es del Bosco. Usted es una persona que está copiando y es igual copiar de una fotografía, de una holografía, es igual copiar de cualquier sitio. Pero no es una copia, usted está haciendo un original, él está haciendo su representación de un original. Entonces, ¿qué pasa? Una falsificación es cuando yo quiero copiar y quiero vender como si fuese suyo este cuadro. Bueno, pero escucha, que yo soy Ballestar. Sí, usted es Ballestar y pinta muy bien y es maravilloso. Pero yo, como sé que usted tenía este cuadro, lo he copiado y en vez de poner 2 caballos, he puesto 3 caballos. Y en vez de poner un toro mirándome negro, lo he puesto un toro blanco manchado, un pinto maravilloso. Pero usted no me firme como Ballestar. El que yo he puesto Ballestar imitando su firma, porque lo quiero vender al precio que se paga usted. Pero no tan solo esto, porque le estoy haciendo publicidad. Porque yo la idea la he tenido sobre los cuadros que usted hacía. Esto lo he oído yo en un juzgado, ¿eh? De manera que des en cuenta de que hay muchos tipos de falsificaciones.
Hay muchas maneras de defender porque se ha hecho una falsificación, pero siempre les puedo decir que es delito cuando se hace por ánimo de lucro. Imaginemos que yo me voy a Biafra y yo sé, no lo sé, el tipo de vacuna contra la viruela y no tengo medios. Y allí con lo que tengo puedo hacer, con los productos químicos que tengo en un almacén de allí, puedo hacer algo que puede salvar la vida de niños para la viruela. No lo vendo, lo estoy haciendo para salvar vidas. ¿Es una falsificación? ¿Va contra la salud pública? Dependa de lo que pueda. Si en vez de curarlos los mato, van a ir a por mí. Tengan en cuenta de que lo que tenemos de pensar que el mundo de las falsificaciones en arte mueve tanto dinero como las drogas. Las drogas las podrán coger y buscar drogas de diseño y hacerlas legales. Para los gobiernos cobrar más impuestos. Los gobiernos, cuando han entrado en pugnas entre ellos, han falsificado la moneda del otro país para que bajase su precio en el mercado, para inundar con estas divisas y entonces fastidiarles, los propios gobiernos. Todo es posible falsificar. Cuando hay un ánimo de lucro o de perjuicio para la otra persona, es cuando, con todos estos reglamentos, leyes, normas que tenemos, un buen perito es la persona que lo identifica y que lo cualifica para poderlo hacer. Ustedes imagínense que mañana ustedes van a un galerista y le ofrece un cuadro determinado, le ofrece un Sorolla. Dice, mira, tengo el de Sorolla y el cliente le hace falta mucho dinero. Fíjate, la cotización del Sorolla, un informe hecho por el señor Moya, de un Sorolla, 3 millones. Vendido en Christie's la semana pasada. Te lo dejo por medio millón. Porque este señor está muy necesitado. Y usted lo compra, paga el medio millón. Viene y me dice, señor Moya, mire que me dijeron que usted hizo la tasación de un Sorolla que se vendió en Christie's el mes pasado. Sí, bueno, yo dije que valía 2 y han sacado 3 en la subasta. Sí. Pues mire, el que tengo un Sorolla me gustaría que usted me lo tasara para saber si lo puedo vender también por 3. Bueno, páseme usted los datos del cuadro, páseme la fotografía, páseme la certificación de autenticidad. Sí, hombre, Blanca nos ha tenido que hacer un certificado. Bueno, no me lo han dado. Bueno, no se preocupe. Mire, le paso un presupuesto, págueme usted 8.000 euros y yo le hago todos los trámites y le hago la tasación. ¿Vale? Aquí lo tiene. No, es que yo no tengo de ver el cuadro, ¿eh? Ah, ¿lo tiene de ver? Sí, sí. Usted me lo trae al despacho. Se queda conmigo una serie de horas para que yo haga los estudios in situ y entonces cuando yo tenga todos los estudios del cuadro, usted se lo vuelve a llevar porque yo no lo quiero tener en mi despacho, porque no quiero yo pagar el seguro del cuadro, que mañana me lo pueden entrar en el despacho y robar, se lo lleva usted. El señor viene con el cuadro, me paga, si no me ha pagado ya no cal que venga, y se va. Y entonces hago los estudios, pam, pam, miradme la firma, doña Clara, míreme usted la firma, tú. Esto quiere decir, tengo una serie de colaboradores para hacer los estudios de radiografías, de todo. Por peritos calígrafos, peritos en autoría de firmas artísticas. Tengo todo un grupo de personas que colaboran conmigo. Me hacen los estudios, yo se lo paso a Blanca y me dice, es más falso que las gallinas. Y yo a este señor le digo, mire, según me dice Blanca Sorolla, después de todos los informes hechos, todos coinciden de que es falso. ¿Y qué hago yo? Diga, que le he pagado a usted un montón de dinero, sí, sí, pero yo le he dicho, yo no le he dicho que yo se lo iba a dar un certificado si usted me pagaba. Yo he hecho el estudio.
y me he cuidado de todo. Aquí está, el resultado es este. Esto quiere decir, si usted va al médico, no porque tenga un pinchazo aquí, tiene un infarto. Quizás el que tiene el anagrama o esto que se le está clavando. Yo no le digo que tenga, si no tengo infarto no le pago. No funciona así. Bueno, ¿y qué puedo hacer? Pues muy fácil, coja usted un perito en falsificaciones de obras de arte, yo le presento al TOL 10, que con los informes que usted ya me ha pagado a mí, este señor le dará un informe. Este señor le hace un informe y usted se presenta tranquilamente al galerista que le vendió el Tesoroya y le dice, mira, aquí tienes un informe también del señor Moya, del que le habían vendido un cuadro de Sorolla por 3 millones en Christie. Aquí tienes todos estos informes. Aquí tienes el de Blanca Sorolla y tal, de que es falso. Y aquí el del perito. O me devuelves el dinero o te pongo una demanda que te cierran no tan solo la galería, me tendrás de devolver el dinero más todos los gastos ocasionados. Es así. Y este señor recupera lo que me ha pagado a mí, lo que le ha pagado el de falsificación, lo recupera todo y dice, suerte que no me han engañado como un tonto. Tengan en cuenta que gangas no existen y que en el mundo de la falsificación los falsificadores de moneda, por ejemplo, he tenido la suerte en televisión de hablar de varios, aunque no me han dejado hablar de todo lo que yo quería, tengan en cuenta que para que se den una idea, si yo falsifico un billete de 50 euros y los hago en serie, porque he hablado con los falsificadores, ellos normalmente por cada billete cobran 20 euros de 50. Porque después están los que lo introducen en el mercado, que se llevan una comisión, todos son comisiones y comisiones. Claro, si este señor falsifica poco, si él los va pasando, pues ganará 50. Pero claro, si tú falsificas, tienes una máquina, una impresora, falsificas 1000 de 50, cuando vayas a la panadería, 50 veces con un billete de 50 ya te han denunciado, hijo mío. Tengan en cuenta que se falsifica todo. Los peritos, estamos en peritos en falsificación, el de obras de arte, estamos para la pintura, la escultura, para cualquier obra de arte. No estamos para la falsificación de billetes, de documentos, lo cual ya hay los peritos especializados en este tema. No somos en falsificación de firmas, de artistas. Para eso tenemos los peritos calígrafos que nos lo hacen. Quiere decir que tenemos un montón de colaboradores que apoyen o que desdigan lo que nosotros hemos opinado sobre el estudio. Tengan en cuenta que hay una cosa que yo dentro del curso de falsificaciones les enseño. La cantidad de artistas que replicaron su propia obra un montón de veces. Un montón de veces. Porque es lo que le pedía al cliente. Oye, yo quiero este señor que se ve con las monedas en la mesa. Pues si me han pedido 10 clientes, yo se lo he hecho a 10 clientes. Quizás uno más grande, más pequeño, con más color, pero podríamos decir que es una falsificación que han cogido la idea y lo ha falsificado otros, no, del mismo artista, demostrado por todo, por tráfico del pincel, por todo, firmados perfectamente en las diferentes épocas, en todo. De manera que, por favor, si tenéis más preguntas sobre falsificaciones, me las hacéis. Y yo os he presentado unas cuantas cosas, pero tened en cuenta que en falsificaciones de arte tengo aquí aproximadamente unas 800 páginas que no están sacadas de ningún sitio, pero os puedo decir que podéis buscar algunos artistas. Este mismo es un buen falsificador. Hay muchos, os puedo decir de que todo eso en el curso lo tocamos, pero sin tocar el curso tan solo para tener conocimiento.
Si ustedes buscan por internet y ponen falsificación de monedas, falsificación de sellos, falsificación de cuadros, falsificadores más importantes, les saldrá todo. Tengan en cuenta que les puedo decir que actualmente funciona un falsificador de escultura clásica griega y romana que no han podido todavía localizar, y nadie me ha preguntado a mí nada, que internacionalmente se le dice el falsificador el español. De manera que se falsifica todo aquello por lo cual vas a tener un lucro. Esto quiere decir, si yo soy un buen escultor en mármol, el mármol tiene la misma antigüedad hoy que hace 1500 años atrás, 2000 años atrás. El mismo mármol. No se crea mármol nuevo. Señores, preguntas de falsificación, por favor. Estaré encantado en poderles contestar. Bueno, habéis perdido 7 minutos. Os habéis librado de mí durante 7 minutos. Bueno, vamos a ver. ¿Hay alguien que pregunte algo? Tú. Enrique. Hola, Enrique. Espero tener noticias tuyas al pronto. Porque apareces y desapareces. Y total, tan solo has hecho 2 cursos conmigo. De manera que... Nada. Nadie quiere preguntar nada. Qué bien. Os he dejado locos, ¿eh? Mira, si estáis atentos, quería empezar. La próxima conferencia que voy a dar va a ser empresarial completamente, pero os voy a dar una recomendación que quería que tuvieseis en cuenta. Quiero que en una tarjetita os pongáis el teléfono de la persona de contacto si os pasa algo. Segundo tema, quiero que pongáis, si tenéis seguro del hogar, el número de teléfono de urgencias del seguro del hogar, por si os entran a robar. Teléfono de la policía, teléfono de urgencias sanitarias y de ambulancias. Esto quiero que lo llevéis encima todos vosotros, porque tened en cuenta de que no sabemos lo que nos va a ocurrir. Quería de la práctica que tenemos pendiente. Pasa cuando quieras. Sabes tú que no tienes más que pasarme un correo electrónico y venir a hacer la práctica cuando quieras. Enrique Bardise, ya lo sabes. No, yo no tengo nada en el aire, Enrique. Yo en el aire no tengo nada. Esto quiere decir que puedes venir si quieres mañana por la mañana. A ver, ahora Juan García. Un momento, Juan, ahora hablo contigo. A ver, Juan García. Buenos días, respecto a la falsedad, tengo entendido que en Oriente se llama Sansai y no están penadas. Vamos a ver. Sí que están penadas y están perseguidas. Esto quiere decir que una cosa es, tú puedes copiar legislación oriental que tienen en toda China. Tú puedes sacar copias. Lo que no puedes es venderlo como originales. Si lo vendes como original, sí que está penado. Ten en cuenta que hay varias ciudades de Estados Unidos en los cuales ya hay museos de falsificaciones y en Europa también. De manera que esto no hay de eso. A ver. Enrique. María José Tom. Que un cuadro barroco es falso por el bastidor, pigmento, craquelado. No, vamos a ver. Ten en cuenta que ya verás, para saber si un cuadro es auténtico o falso, tenemos de saber el autor.
y buscar al connoisseur de art del autor para que nos lo diga si el cuadro está hecho o no por él. Ten en cuenta que lo que tenemos de pensar, María José, es de que hasta el cuadro abstracto que tú quieras, podemos encontrar si es o no. Es difícil saber, tiene el de estudiar perfectamente el de artista. Esto quiere decir que yo te puedo decir si un cuadro es falso o no, dependiendo del cuadro y de la época. ¿Por qué? Porque ten en cuenta de que la mayoría de cuadros antiguos, me estás hablando del barroco, para que tengas una idea, para el traslado se sacó tan solo la tela y se llevaba la tela, sin bastidor, sin marco ni nada. Que los marcos y bastidores han sido cambiados varias veces. La tela no, la tela o el soporte, porque un barroco podía ser sobre tabla de madera o sobre cobre. Entonces, a ver si me entiendes, lo que tenemos de ver es qué artista para saber si es o no de él. Pero si es auténtico o falso, lo vemos por otra técnica que estudiamos en el curso de falsificaciones. Ten en cuenta que ya verás, dentro de los cursos de arte, lo que más me gusta a mí es cuando tengo restauradores, porque ellos se fijan al detalle en todo. Para mí son los mejores, los restauradores. Alberto, que yo soy pintor, pero si tú de esta época no eres técnico, tendrás de ser técnico en pintura artística para tocar las diferentes técnicas y aparte de eso tendrás de coger posteriormente, hacerte conocer de arte de uno, de dos o de tres artistas, de más imposible, porque tener un catálogo razonado de un artista os aseguro que cuesta bastante. A ver, es difícil saber si es falso, págame y te lo digo. Va, ahora vamos a ir a Enrique. Estamos encerrados, yo no. Juana, tengo entendido que los oyentes ya te la he contestado. Sí, pero si tú lo quieres vender como auténtico, sí que te de eso. Enrique, jajaja. Almudena, hombre, Almudena, ¿cuánto tiempo sin saber? Buenos días, Alberto, gracias por la conferencia. Una pregunta. ¿Una falsificación del siglo XX puede ser igual de valiosa que una original? No. Almudena, no. Vamos a ver. Ten en cuenta que existen museos de falsificaciones. Hay falsificaciones que se han vendido por bastante dinero porque eran bastante buenas. Pero una falsificación de un Picasso, para que tengas idea, un Picasso, el Picasso más sencillo que tú puedes encontrar, siendo un original. No estamos hablando de una litografía, estamos hablando como mínimo de 1.000.000. Una falsificación no saca más de 50.000 euros. Ya te lo digo yo. Se pagan más falsificaciones de otros artistas que no de Picasso. ¿Por qué? Porque Picasso vivió tantos años y se pasaba la vida dibujando y haciendo obras y de todo. El que Picasso ha sido ha sido maravilloso porque lo ha tocado todo lo que ha querido, como ha querido y cuando ha querido. Ha tocado el barro, ha tocado la escultura, ha tocado el collage, lo ha tocado todo. De manera que una falsificación de él se paga poco. Hola, ¿puedes poner el último título? Documento que han mostrado muy interesante todo. Carlos Medina. No sé cuál ha sido el último, pero te voy a buscar. Vamos a ver. Me imagino que puede ser este, que ha sido uno de los falsificadores buenos en pintura. Carlos, dime si es este el que te interesaba. O bien hablamos por teléfono, me llama por teléfono el lunes y le digo a la secretaria que de las cosas que tú creas que pueden ser, que me las escanee y que te las pase. No lo voy a pasar a todo el mundo porque ten en cuenta que estamos hablando que tengo aquí encima, sin engañaros, ¿eh? Vamos a ver. Un momento. Para dar esta charla, estamos hablando de cerca de 500 hojas. Entonces no
Vamos a ver. Carlos, si es esta, por favor, dímelo. Juanma, yo estoy en Valencia y no podemos salir. Escápate. ¿A mí qué problema tienes? Si estás en Valencia como si estás en Galicia. Si tú quieres venirme a ver, te escapas. Y además, a ti, Enrique, no te puedo decir cómo te puedes escapar y burlar a la policía. De manera que, si quieres venir, ya vendrás. A ver. Eloísa. Uy, muy fácil. Vamos a ver. Ten en cuenta que hay técnicos actualmente en España que todavía están vivos, eh, que conocen perfectamente las diferentes etnias de África. Hay libros que lo ponen, pero la falsificación de la obra de arte étnica no está perseguido. Podemos localizarlo exclusivamente esta falsificación por la antigüedad de la madera. Pero ten en cuenta que ellos también reciclan madera. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero por la madera lo podemos saber. Pero ten en cuenta que existen unos artistas africanos que yo te puedo decir que el otro día de Costa del Marfil vinieron a verme tres para sacar fotografías de las obras étnicas que tengo para ellos replicarlas. Esto quiere decir, hay artistas maravillosos. Ten en cuenta que el problema es que en el arte étnico africano no podemos mirarlo el pigmento, porque todo el pigmento están hechos de tierra. Cuando ponen colores, o bien son combinaciones de diferentes tipos de madera. Entonces, tan solo lo podemos hacer por la antigüedad de la madera. Pero te puedo decir que se paga normalmente igual, ¿eh? Distinguir un original o una copia es totalmente, vamos a ver, yo sí que te puedo decir que conozco un par de técnicos, la datación del laboratorio según el material ante el que estamos, claro. No hay ninguna otra manera. Pero ten en cuenta que sí que si estás muy interesado en esto, hay un señor que ahora debe tener ya 60 y pico de años, africano, que es el mejor historiador de todas las culturas, con todas las etnias africanas. Ten en cuenta que me parece que ha editado 6 o 7 libros, que está en Francia, pero que viene aquí a España y es muy amigo mío. De manera que, en caso que él tuvieses interesada, te daría sus datos y su teléfono, pero ten en cuenta que es un hombre que por consulta te cobra 10.000 euros. Yo no sé si una máscara, si una talla, al precio que actualmente está, vale la pena gastarte. Él no te atiende ni por teléfono. Si tú le puedes llamar, te llamo de parte del señor Moya, tengo eso, te paso una fotografía, te dirá, mira, mi cuenta tal, 10.000 euros y te hago el estudio. Es lo único que tiene. Pero sí que te puedo decir que muchos coleccionistas, yo les doy los datos del compañero para que, a ver si me entiende. Ten en cuenta que todo profesional cobramos por nuestro trabajo. Cobramos por nuestro trabajo. Tú no vas a hacer un estudio de una máscara, ¿me entiendes lo que te decir? Africana, que en el mercado puede valer 300 euros por 100 euros, porque vas a perder el tiempo. El que el laboratorio ya te va a cobrar 1.000. De manera que te puedo decir que la única manera es esta que tú has dicho, que es la que yo te explico en el curso. En los muebles había ebanistas que no firmaban su mueble y tenían aprendices que los hacían iguales, toda la vida. Mira, este es el problema de Eloísa, que pasa perfectamente también cuando hablamos de pintura. Ten en cuenta que había unos gremios de pintores y cada pintor tenía en el estudio 10, 15 aprendices que trabajaban con los mismos pigmentos, con los mismos pinceles, porque el maestro les enseñaba a hacer los pinceles.
con la misma técnica. Por eso te digo que están mal atribuidos, que se atribuyen a un pintor y quizás fue un aprendiz quien lo hizo. Un aprendiz, pero también tenían oficiales, sé que llevaban con ellos 10 años. Cuando tú estabas de aprendiz con un maestro de pintura que era obligatorio para después poderte dar de alta como pintor oficial, ten en cuenta que ibas a hacerle la compra, limpiabas el orinal, le lavabas la ropa y le hacías la comida y aparte de eso, cuando llevabas unos años y ya eras un buen servidor, te iba enseñando los pequeños secretos que cada uno de ellos tenía. Entonces, ten en cuenta de que en el mobiliario, en la época francesa, no se hacía. Tan solo fue Adams, en la época inglesa, que son cuando los ingleses cogen ya el dominio del diseño, del mobiliario y todo, cuando sí que ponían unas chapitas con sus datos. Pero estas chapas también se falsifican, ¿eh? De manera que si yo tengo una auténtica, yo me puedo ir a un grabador, sé cómo embellecerla, cómo hacerla vieja, la pongo en un mueble y digo que era de él. De manera que ten en cuenta que en falsificaciones entran todo. Ten en cuenta que piensa una cosa, Eloísa. Tú, ahora imagínate que tú y yo nos vamos a ir a la época isabelina. Tampoco me quiero ir muy para atrás, ¿eh? No me quiero ir con los egipcios. Y tenemos un marqués que nos dice que monta un salón de música y que quiere que le hagamos 20 sofás, que le hagamos 50 sillas. ¿Tú crees que tú y yo vamos a hacer 20 sofás talladitos en estilo isabelino y las 20 sillas? Llevaremos un montón de aprendices que les bastarán la madera, la pondrán a secar, harán el principio y nosotros lo haremos el acabado final. Pero el barniz y todo me lo harán los aprendices. No, sería imposible poderlo hacer nosotros en una época que podrían ser 6-7 meses. Imposible. Ni actualmente si coges un ebanista para que te lo haga, dile, mire, hágame 100 sillas, usted te dirá no, cómprelas usted en el mercado. No se trata que yo no pueda cobrar, pero esto lo tengo que hacer con una máquina copiadora, a mano. 2 años. Claro, ten en cuenta que lo que tienes de pensar es de que en toda la historia no tenemos de saber historia, tenemos de saber los diferentes técnicos que había. Sobre la pregunta de, pero incluso si un Picasso ya no existe o se ha perdido, vamos a ver, Almudena. Una falsificación es una falsificación y no vale nada. Si tú tienes una obra de Picasso, no parecida al estilo de Picasso, confirmado, ¿de acuerdo? Y ya me dicen que es falsa, porque tú has estudiado y tú sabes más o menos distinguir. Pero ten en cuenta que ya verás, lo que tienes de pensar que si es auténtica, haremos el estudio de la firma, haremos el estudio del pigmento, del trazo, haremos el estudio de todo, lo pasaremos a la Fundación Picasso y Clo vendrá aquí al despacho y te lo certificará si es auténtico o falso. Así mismo, ni más ni menos. Pero que esto te va a costar 100.000 euros. Si es falso, va a cobrar igualmente, yo voy a cobrar igualmente. Y el de falsificación va a cobrar igualmente. Todos vamos a cobrar. Pero si es auténtico, es una obra que se ha perdido, desconocida de él, lo podremos ver, ¿eh? Ten en cuenta que Clo está realizando ahora un catálogo razonado en la Fundación Picasso, que él ha montado, pero que va a tener una competidora con su hermanastra, con Maya, que tiene un hijo de 30 años que se está haciendo conocer de arte. Y que, como Maya sí que había vivido con el padre y muchos años estuvo haciendo los certificados, tiene
no una gran memoria, pero sí un gran archivo de obras que yo no sé si el hijo de Maya llegará a un acuerdo con Clos para terminar el catálogo razonable. Porque estamos hablando de más de 100.000 obras. Estamos hablando, a ver si me entiendes, que entre dibujos, apuntes, porque él estaba contigo comiendo y se le ocurría aquel cuadro que él estaba haciendo y sacaba unos apuntes y sacaba tal, para después acordarse lo que había pensado. Ten en cuenta que en Francia a Picasso le decían el gran copista, porque si te veía algo, él lo hacía mejor que tú. Los pintores no lo querían en su estudio, escondían las obras que él tenía, pero él siempre lo mejoraba. Y muchas obras que salieron posteriormente, otros artistas lo hicieron y él se puso, él que ya tenía las obras hechas hacía 10 o 15 años. Era un visionario, era un ser excepcional en el arte. Porque tocó varios estilos a la perfección. Juan María García, incluso si el Picasso ya no existe, vamos a ver, si no existe, será auténtico que no está catalogado. Entonces lo podemos tener. El lunes, Carlos Medina. Vale, Carlos, espero tus noticias. Manolo Gil, una conferencia. Buenos días. ¿Qué ocurre si hemos comprado una obra la cual, por desconocimiento, nos la venden como una copia? Uy, Jesús, vamos a ver. El problema es que en el rastro no tiene el recibo de lo que ha comprado. Ten en cuenta que lo que yo haría, si tuviese esta obra y viese que es un original, y por medio de la Interpol tuviese la denuncia que ha sido robada, miraría si estaba asegurada. Me pondría en contacto con la compañía de seguros, porque quizás por el precio que estaba asegurada, lo que me darían por recuperación sería tan importante como el precio que actualmente vale la obra, sin ser robada. Esto quiere decir, todas las compañías de seguros aseguran el género de que tú lo tengas. Yo tengo un cuadro y tengo el Picasso que hablábamos antes. Vale. Y es auténtico. Ah, pero fue robado. Durante la guerra le fue robado a un judío que la tenía en su casa y por eso no se sabía de ella. Se la robaron durante la guerra. Y él ha presentado la denuncia, la reclamación de esta pintura, pero no se encuentra, no está en ningún museo, tal. Pero tú creías que comprabas una obra en el rastro y es robada, es esta. Ten en cuenta que te pagan una indemnización por recuperación que te aseguro que sería muy, muy, muy superior al precio que pagaste tú en el rastro. Esto quiere decir, ten en cuenta que los peritos estamos para algo. Y sabemos todas las triquiñuelas. Yo muchas veces a vosotros os comento, mira, tú vas a presentar un presupuesto a un cliente para hacer una pericia y le vas a decir que le vas a cobrar 3.000 euros. Y yo le voy a pedir 10.000. Sí, sí, y tú dirás, hombre, ¿cómo puede ser? No, el mercado es libre, tú puedes pedir lo que quieras. Lo que pasa es que yo, como soy perito de 98 especialidades, sé las salidas que le tengo que dar al cliente para que gane el dinero. Esto quiere decir que tú, si eres el perito de pintura artística, el cliente quizás te dice que lo quiere vender. Yo, como estoy en contacto con todos los conocers de arte de París, del sindicato francés de conocers de arte, y a los 30 brokers que existen, yo conozco a 20, yo a mi cliente le puedo decir dónde venderlo, cómo venderlo y tenerlo venderlo mañana. Tú no. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Alberto, el que yo hago contigo lo de broker y me vas a dar tu contacto. No, hijo mío. Mis contactos son míos.
Mis contactos con la Interpol son míos. Y esto no lo vendo. Yo te puedo decir que tú vayas a buscar tus contactos. Pero las soluciones que yo puedo dar a un cliente, como yo hablo con el cliente antes, sé lo que quiere y tal, o no le cobro nada, o si le cobro el para darle soluciones. No para decirle que esta pintura vale 1 millón, para darle soluciones a lo que él me ha dicho por teléfono. Por eso fíjate que cuando hacemos un informe decimos motivo de la tasación, motivo del informe. Porque antes lo has hablado con él. ¿Eh? Jesús, creo que te haya quedado un poco claro. De que Eugenio, hombre, Eugenia Morales. ¿Cuánto tiempo? Conferencia. Es que usted no es una falsificación, es totalmente original y único. Es que... Mira, para saber si una cosa es falsa o no, tenemos los peritos en falsificaciones de obras de arte. Después tenemos los tasadores de pintura artística. Después tenemos los connoisseurs. Esto quiere decir, y después tenemos los contactos para poder sacar los certificados de autenticidad. Entonces, si es falsa, porque te lo ha dicho un perito en falsificaciones. Si es auténtica, tendremos que hacer los estudios para saber si es auténtica. Y nosotros conocemos dónde llevar las obras y qué tenemos que hacer para saber si es auténtica. Si ofreces un cuadro firmado, Palmaroli, no, pero te pueden, ya verás, Alejandro, si tú vendes una obra y dices, mira, está firmado que parece que ponga aquí Dalí, y te lo vendo por tanto dinero, porque yo puedo pedir por lo que tengo, yo por esta corbata te puedo decir que si la quieres, te la vendo por 1.000 euros. Si la quieres me lo pagas y si no, no. Vale. No cometo ningún delito, porque yo no digo está firmado. Aquí parece que está firmado y es él quien se la juega. Ahora, lo único que te podrías encontrar es que si este señor, no sé lo que te ha pagado por este cuadro, te paga una cantidad que puede ir a un perito de pintura artística o un perito en falsificaciones y dice que el falso que le tenga de devolver el dinero para no ir a juicio. Ten en cuenta que ya verás, es muy problemático, te lo digo porque cuando vamos a los juzgados tenemos dentro del curso, sabes tú que os pongo todo lo de la ley, cómo tenemos que defender, un juicio y todo. Ten en cuenta que demostrar que tú le has dicho, esto parece que sea la firma, o que le has dicho, él está firmado y es auténtico, es de palabras, no es por escrito. Es muy difícil defenderlo en un juzgado. Muy difícil. Yo te diría que en caso de encontrarte en este caso, que te lo compren, hacerle un documento diciendo, un documento pues diciendo, mira, le vendo este cuadro que parece que esté firmado por Dalí y se lo vendo por tanto dinero. No conozco si es auténtico o falso. Entonces no te puedes reclamar nada. Porque ten en cuenta que cuando uno compra una obra de arte, la compra por varios motivos. Uno, porque le gusta. Segundo, como inversión. Y tercero, lo compra como negocio. Porque una obra de arte normalmente no se devalúa nunca. Alberto, ¿qué es una obra de arte? No lo sé. No lo sé por una cosa clarísima. Vamos a ver. Ten en cuenta que en la época de cualquier pintor, en la época de Goya, pues seguramente en Madrid habían 600 pintores más, 700 más, que no triunfaron como Goya. No era un solo pintor que salía como una flor espontánea en medio de un risco, no. Había mucha gente que se dedicaba a lo mismo. Había muchos pintores, el Gremio de Madrid,
el gremio de Andalucía, el gremio de tal, a ver si me entiendes. Había mucho. Entonces lo que tienes de pensar es de que siempre tenemos de mirar algo que sea defendible, y esto los de pintura artística os lo explico, cómo tenéis de hacer los informes, de manera que yo creo que sí que te pueden devolver el dinero. A ver, Alberto, espero pronto definir mi entrada en el curso de anticuario. Alex, hombre, mañana, ten en cuenta que es muy amplio, más amplio que el que estamos hablando de falsificaciones. El de falsificaciones tocamos tan solo una parte del arte. Tocamos la escultura y la pintura. No tocamos todo el arte. La falsificación de muebles, de máscaras, no. Pero ten en cuenta que en antigüedades tocamos muchos temas. Entonces espero tenerte pronto entre mis alumnos. No irá. Buen día. La copia es legal completamente. Esto que no es legal, una copia es legal 100%. Y no tiene ningún problema de legalidad. Siempre que tú hagas una copia, tú ahora imagínate, coges el Cristo de Dalí, haces una copia y lo firmas tú. Legal completamente. Y lo puedes vender si le cambias un poco el color, como tuyo propio. Es lo que te he dicho, la Venus. ¿Cuántos pintores de todas las épocas han pintado la Venus? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Esto quiere decir, una copia es una copia. Porque tú no lo estás vendiendo como un Dalí. Y es legal completamente. Tú puedes copiar lo que quieras. Menos manuscritos. Porque si pones un manuscrito y hay derechos de autor, estás plagiando, haciendo un plagio. Pero en pintura, mientras tú no digas que es de un artista determinado, es una copia. Y un cuadro tuyo, tú puedes pedir 10 millones. Lo que te he dicho con mi corbata. Hombre, pero es que si yo digo que el de Dalí, sé que el Cristo de Dalí está calculado en 25 millones. Sí, pero el Cristo de Alberto Moya no se vende por menos de 50 millones. Quien lo quiera comprar, que lo compre. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Lo que yo no puedo firmar es el Dalí y decir que es un cuadro de Dalí. Entonces es ilegal. Pero si yo pongo copia de las Meninas, puedo hacer lo que quiera. A ver, aquí más preguntas. Alex, claro que es un arte la falsificación. Ten en cuenta que yo, a algunos compañeros les he comentado que durante 10 años me prohibieron en España y en Europa, menos en Francia, dar el curso de falsificaciones de obras de arte. Y ahora que lo doy, hay dos temas que no doy. Porque todos los falsificadores, te puedo decir que de los últimos 50 años, los que están falsificando y no han cogido, a los que han cogido, habían estudiado conmigo. A mí, cuando alguien se matricula, no le digo, te voy a dar un cuchillo que tan solo sirve para cortar salmón ahumado. Tú tienes un cuchillo y puedo hacer con él lo que quiera. Entonces, ten en cuenta que hay una serie de técnicas que doy tan solo presenciales, que vienen personas que no tengo ni el DNI, que tan solo pagan para que les enseñe. Y te puedo decir que la mayoría de ellos son falsificadores. Porque son grandes artistas. Grandes artistas. Ten en cuenta que no hace mucho, durante esta época de COVID, he tenido el despacho que Bardiza, no sé si lo vio un día, a un señor que estaba sentado al fondo haciendo firmas. Tan solo firmas. Lo tuve un mes entero, de lunes a domingo, estando todo el mundo encerrado en casa,
Él no sé dónde dormía, también te lo tengo que decir, pero cada día a las 9 de la mañana lo tenía y se iba de aquí a las 6 de la tarde cuando yo me... Lo tuve un mes haciendo firmas. Yo te aseguro que sabe falsificar cualquier firma. A mí me es igual si lo quiere para saber detectar, para tal, no lo pregunto. Quiere decir que ten en cuenta de que falsificar se puede falsificar todo. Yo no puedo enseñar a falsificar papel moneda. Yo no puedo enseñar a falsificar pigmentos. Yo no puedo enseñar a falsificar los soportes de las diferentes pinturas antiguas. Esto no lo puedo enseñar y no lo voy a enseñar. Lo que no me han prohibido, sí que lo puedo enseñar. Y te puedo decir que una tabla del año 1850, mañana te traigo 20. ¿De qué medida la quieres? ¿Vale? Entonces, tampoco me han prohibido lo de las tablas, los soportes. Pero tendrás de pagarme, ¿eh? Entonces, ten en cuenta de que lo que tenemos de pensar, que yo no lo sé todo, pero hablando con mucha gente, siguiendo a mucha gente, se aprenden algunas cosas, no todo es imposible aprenderlo, ¿eh? Te puedo decir que yo tengo la suerte que al conocer a algunos y con los cuales sigo tratándome y que me ayudan muchas veces porque me explican nuevas técnicas que han sacado de falsificación, que después las incluyo dentro del curso. Entonces, tenemos que estar aprendiendo siempre de todo el mundo. Ten en cuenta que lo que tienes de pensar es una cosa. Un buen falsificador de pintura es un gran artista que no ha sido reconocido por su obra y falsifica para demostrar que es mejor que estos grandes artistas. Desgraciadamente ahora ha muerto uno que para mí era el mejor. Podía falsificar a quien tú quisieras. Aprovecho por si está su hija en la conferencia para acompañarla con el sentimiento. Sabe que intenté ir al entierro, pero no me dejaron entrar en la capilla. Pero firmé en el libro, ¿eh? De manera que te acompaño con el sentimiento. A ver, planea volver a leer cada mes, ahora ya tengo preparado uno que os voy a dar, que os va a servir, te dediques a lo que te dediques. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver, es igual que sea el perito, si eres el perito tendrás otras herramientas que no tendrá nadie más, pero si no eres el perito y tú dices, yo tengo una imprenta, o yo me dedico, tengo un colmado, o tengo, a ver si me entiendes, o yo soy aprendiz de panadero, te voy a dar para que funcione tu negocio. Esto quiere decir, tened en cuenta que yo siempre os comento, ser un perito que se vive perfectamente como perito y no ponerlo en marcha, me parece bien. Yo de las 98 especialidades que tengo, te puedo decir que trabajo en 15. En las otras os lo paso a vosotros. ¿Me entiendes? Pero el conocimiento, como es global, me hace que vaya teniendo conocimiento y que vaya aprendiendo cosas nuevas cada día. Entonces, lo importante siempre es pensar que estemos donde estemos, en la evolución del tiempo, estemos cambiando con cómo evoluciona el mercado y cómo evoluciona el tiempo. Y esta es la que os voy a dar, que recibiréis la información. No sé, si está escuchando Álvaro, me parece que la enviará el martes o el miércoles, os enviará la información de la próxima. Que creo que es muy importante porque, Alberto, yo soy dependiente de una casa de tejidos. Bueno, pues, ¿qué futuro tienes? ¿Qué tienes de hacer para que tu casa de tejidos, donde tú estás trabajando, eres un asalariado, no cierre? Esto es importante. Esto para mí es muy importante. No tan solo que tengáis un mercado por delante, que yo los últimos estudios, ahora estaba escuchando esta mañana
a Santiago Niño Becerra, que estaba en el País Vasco, dando una conferencia del 4D. Y no la he terminado de ver. Pero verdaderamente hay una cosa clarísima. Sobre las nuevas profesiones, él mismo decía al principio que la formación es lo más importante de las nuevas profesiones, no tecnología, de las nuevas profesiones que van a quedar. Y decía, bueno, que los peritos tienen 50 años por delante para vivir como peritos. Ahora tenemos que actualizarnos. Y esto es algo, lo hablaremos el mes que viene. Hay el día y todo puesto, os lo enviará él. Jesús González. Muchas gracias. Se hace una, pero no la firmas, sigue siendo legal, sí, claro. Y tiene el valor que tú le quieras dar. Esto quiere decir, hay una cosa que es la economía de mercado. Ten en cuenta que la economía de mercado es que lo que tú tienes, cualquier cosa que tú tengas, si alguien la quiere, tiene que pagar lo que tú quieras. Una cosa es que si tú haces una copia de una obra, es legal. Si alguien quiere esta copia y tú no la vendes como auténtico del pintor que la realizó o del escultor que lo hizo, pagará lo que tú quieras pedirle, si no, no se la vendas. Ten en cuenta que yo recuerdo una conversación que tuve con un pintor importantísimo hace 30 años, que le dije, mira, tú ahora estás pasando una mala época, no vendes obra. Hazla sin firmar y la firmo yo y la vendo como mía auténtica, pero me hacen un documento de que puedo hacerlo. Y verán cómo se vende todo, y vamos al 50%. Digo, ¿cómo se va a vender si a ti no te conoce nadie? Dice, sí, pero tengo muchos enemigos. Ten en cuenta que todos aquellos galeristas que les he dicho que sus obras eran falsas, me odian. Y para poder quemar delante mío una obra mía, pagarán lo que sea. Es lógico. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que no jugó al trapo, pero no hay ninguna clase de problema. Tened en cuenta que, no sé si os fijáis, que la mayoría de libros que salen al mercado son normalmente de periodistas, personas que ya escriben en redacciones y tal, y son conocidas, y tienen los seguidores que les van a seguir. Todos aquellos historiadores que dan clases en universidades, sus alumnos compran las obras que ellos hacen. Esto es decir, cuando uno tiene un buen nombre o un mal nombre, tiene al personal que te quieren o que te odian. Pero ellas tan solo por machacarte van a pagar. De manera que si tú tienes una obra, puedes copiar a quien tú quieras. Fírmala como tú, no la dejes sin firmar. Y si la vendes, di obra sin firma, copia de tal de eso. Y cobra lo que quieras, lo que quieras. El que el original está en 2 millones y yo he pedido 5. Si alguien te lo quiere pagar, que te lo pague. El otro día, no hace mucho, hace unos meses, se vendió una copia de la Gioconda por 2 millones. Por bien, si alguien por una copia quiere pagar 2 millones, a mí me parece magnífico. Me lo hubiesen podido decir quién era, que le hubiese vendido yo una que tengo. Que tampoco está mal. Que tampoco está mal. No tiene el esfumato, pero bueno, está bien. De manera que ya no os estaría dando conferencias. Estaría en las Bahamas con mi mujer. Bah. ¿Tendría algún valor? Sí. Tiene el valor siempre cualquier cosa que le queramos dar. Ha sido un placer escucharte. Y está siendo un placer el curso de falsificación. Ah, me gusta. Un abrazo. Excelente, pienso igual que tú. Es un artista, no reconocido, pero un gran artista. Hay algunos que de verdad, Yo ahora me van a enviar dos obras que os puedo decir de dos artistas que les he dicho que me las regalen, pero que son de verdad maravillosos, maravillosos. Buenos, buenos, buenos. Se lo presenté una de las obras de uno de estos artistas.
se la presenté a un gran pintor español que vive en Badalona, que no puedo decir su nombre por la ley de protección de datos, pero el cual me honro por apreciarlo mucho como amigo. Y cuando vio la obra, dijo, un gran artista. Ahora sí que os puedo decir que él las copias que hace, las firma como él, ¿eh? Es un chico inteligente. Y el otro no, el otro las firma con el nombre que tú quieras. Ha aprendido a firmar. Lourdes, te ha gustado la conferencia, sabes dónde me tienes, ¿eh? Y pásame tu web para corregirla. Estefanía. No, ya verás, sí que existen los peritos en cosméticos, pero son químicos. Esto se estudia en la Universidad Química de Sarriá. Ellos dan el curso de peritaje. Una parte del curso lo doy yo presencial en la universidad, que es cómo han de presentar los informes. Pero ten en cuenta que en cosméticos, en todo lo que es, digamos, las líneas de parafarmacia, hacen falta químicos para que miren las composiciones. Y esto, desgraciadamente, ya verán, no son cursos que se puedan dar a distancia. El cómo han de preparar el informe, el cómo lo tienen que hacer, los 7 modelos que hay que hacer según lo que es, pero ya te digo, tan solo lo están dando en Sarriá, Universidad Química de Sarriá. Ellos lo hacen. Y aparte de eso me tendrás a mí de profesor. De manera que, por eso, daros cuenta que muchos me decís, Alberto, pero el que a las 6 de la tarde desaparece. Desaparezco porque estoy colaborando con un montón de universidades. Y ahora el problema es que muchas de ellas me piden que lo haga online. Y a mí me encanta lo online para tratar con una persona. Pero si hay 40, que me gusta contestar todas las preguntas, porque creo que lo más importante es que cada persona se desarrolle por sí misma, con todo su elenco personal. No que sean copias de lo que dice un profesor. Un profesor da un punto de vista y una persona debe saberlo adaptar a su personalidad para ser el mejor. Y claro, cuando te hacen preguntas online, ten en cuenta que en las universidades te dicen, usted tiene una clase de 2 horas. Si yo tengo 2 horas, señores, tengo 2 horas. Si ustedes me hacen mal preguntas, yo no se las puedo contestar, porque no puedo dar más horas. Aquí, por ejemplo, he dicho de 10 a 11. El otro día, sabéis lo que asistí, el que tuvimos hasta las 8 de la tarde, que hice 4 resets para ir al lavabo. Pero aquí no tengo problema en contestaros uno a uno, pero en la universidad no puedo. Vale, más preguntas. Juana María García. Muchas gracias por su tiempo. No, tengo que irme. Adiós. Estaré atenta en la próxima. Gracias. Sabéis que la conferencia que doy la podéis coger en vuestro dispositivo, la podéis grabar. Y después cuando sois de la asociación, en la asociación tenéis, me parece que son 500 conferencias mías. No os apuntéis a ellas, no las veáis todas, porque es para suicidarse. Porque ten en cuenta que lo que hoy digo como cierto, el mes que viene puedo tener otra idea porque he aprendido otras técnicas. Tened en cuenta que la verdad no es absoluta. La verdad es circunstancial según los conocimientos que tenemos y el momento. Pero podemos aprender cada día cosas nuevas. Yo siempre digo, a mí me encanta la política. Lo que pasa es que no saben cambiarse de chaqueta. En cada momento tenemos de cambiarnos. Yo no voy vestido igual en verano que en invierno. Las prácticas que tenemos pendientes, me pasas un correo electrónico y quedamos día y hora. Un abrazo. ¿Hay más preguntas? Maite, encantado en saludarte. Tened en cuenta de que me tenéis siempre que queráis para lo que queráis. Pasad un correo electrónico. Yo no sé si Álvaro os dará mi correo electrónico, que es albertmoy@hotmail.com para cualquier cosa. Y mi teléfono, hoy sí que lo da, ¿eh? Oye, es que es magnífico. Ponles el teléfono también. Y cualquier cosa, sabéis dónde tenéis un amigo y suerte en este final de semana. A ver si nos dejan salir.
enviar a todos y ya está. Pues nada, Álvaro, lo dejamos colgado. Un abrazo. Adiós, buenos días.